Imagina que desembarcas en La Habana un jueves por la tarde. El transporte te deja en una calle donde los edificios tienen más de un siglo, y los muros narran historias que ningún guía podría resumir en palabras. No hay semáforos que funcionen. La mitad del bloque lleva horas sin corriente. Y en ese instante preciso, desde un balcón del segundo piso, una mujer te divisa, te ve con la mochila buscando orientación, y te llama desde arriba. Oye, ¿a dónde necesitas ir? No es la pregunta de una extraña. Es la pregunta de alguien que considera que ayudar es simplemente lo que se hace. Sacas el teléfono para mostrarle el mapa. Le dices el nombre de la calle que buscas. Y antes de que termines la frase, ella ya está bajando los escalones para guiarte en persona hasta donde necesitas llegar. No espera nada a cambio. No pide nada. Te acompaña, te señala la entrada correcta, te desea buen viaje y sube de vuelta a su apartamento donde el frigorífico tiene más historia que alimentos y donde la electricidad lleva 16 horas sin aparecer. Eso es Cuba, en 2026. Un territorio donde el ingreso mensual promedio no supera el equivalente a $1 diario, pero donde una desconocida te entrega su tiempo sin que nadie lo solicite. Un lugar donde el sistema eléctrico nacional se ha derrumbado 8 veces en menos de 12 meses, pero donde la gente improvisa canciones cuando se va la luz. Un rincón del planeta donde prácticamente todo parece deteriorado y donde, sin embargo, algo profundamente humano permanece en pie. Hoy vamos a meternos en esa paradoja y a experimentarla desde adentro. Suscríbete ahora si te atraen los contenidos que muestran el mundo tal como es. Aquí cada semana traemos realidades que la mayoría prefiere observar desde la distancia. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿has pisado tierra cubana alguna vez? ¿Tienes parientes allí? ¿O conoces a alguien que haya vivido esta situación de cerca? Escríbelo abajo, quiero leerlo. Capítulo 1. La isla más extensa del Caribe y la penumbra que la envuelve. Cuba es la isla de mayor tamaño del Caribe. Una franja larga y angosta de tierra que se prolonga unos 1.200 kilómetros de punta a punta, con apenas unos 100 kilómetros de anchura en la mayor parte de su trazado. Su capital es La Habana. Aquí residen alrededor de 10 millones de personas. Y lo primero que cualquier visitante percibe al llegar hoy es lo que no está: la electricidad. En julio de 2026, la red eléctrica nacional colapsó por completo, dejando a 10 millones de personas sin suministro de forma simultánea. No fue un corte de unas pocas horas, fue el octavo colapso total desde octubre del año anterior. En una jornada habitual en La Habana, amplias zonas de la ciudad se quedan sin corriente durante 18 horas o incluso más. Las centrales eléctricas del país son vetustas y operan con un combustible que escasea constantemente. En marzo, el fallo de una sola caldera en una planta de Matanzas sumió al país entero en oscuridad durante 29 horas y 29 minutos. Una caldera. Una nación entera a oscuras. Los centros educativos cierran cuando falla el suministro. Los barrios enteros se funden en la negrura al caer el sol. Los ciudadanos aprenden a estructurar su jornada en torno al momento en que quizás regrese la corriente. Planifican las comidas, el baño, la carga del móvil, absolutamente todo, según las escasas horas en que la luz existe. Y en medio de todo eso, hay algo que no falla. La mujer del segundo piso continúa bajando los escalones cuando alguien necesita orientación. Capítulo 2. Sin combustible, sin circulación, con inventiva. La oscuridad tiene una causa con nombre específico: el carburante. Cuba no dispone del suficiente. Durante años, gran parte del petróleo que requería llegaba desde Venezuela a un precio muy inferior al del mercado internacional. Ese flujo se ha reducido de manera drástica. Las sanciones estadounidenses al sector energético presionan aún más el abastecimiento. El resultado es que sin combustible, las centrales no generan electricidad, los vehículos no se desplazan y los camiones que distribuyen alimentos permanecen inmóviles. En el periodo más crítico de 2025, el país registraba un déficit superior a 1.300 megavatios de potencia, que en algunos momentos rozaba los 1.700. Eso equivale a la diferencia entre un hospital con equipos operativos y un hospital que realiza intervenciones con linternas. En la calle, la escasez de combustible se materializa en filas interminables. Las gasolineras cierran sin previo aviso. Los conductores aguardan durante horas sin certeza de que las bombas vayan a funcionar.
Un taxista lo expresó sin adornos a un visitante. No hay gasolina, no existe ninguna aplicación de transporte, no hay servicio al que llamar. Cuando los autobuses se detienen, la gente se coloca al borde de la vía y aguarda a que algún desconocido reduzca la marcha. Incluso entrada la noche. Incluso cuando no saben quién va al volante. Y en esa espera al borde de la carretera oscura, hay algo que describe a Cuba mejor que cualquier cifra oficial. La mujer que lleva 20 minutos esperando ahí, te observa cuando llegas y te comenta: «Oye, ¿tú también vas para el Vedado?». Y cuando el coche que se detiene tiene espacio para 2 personas, te cede el lugar aunque ella lleva más tiempo esperando que tú. Capítulo 3. La cartilla que mengua y la mesa que se reinventa. Durante 6 décadas, Cuba alimentó a su población mediante un pequeño cuadernillo denominado la libreta, un sistema de racionamiento que aseguraba a cada hogar una cuota mensual de arroz, azúcar, frijoles y otros productos fundamentales a precio subsidiado. Durante mucho tiempo funcionó, era una razón de orgullo colectivo. Hoy, la libreta es más escuálida cada año que transcurre. El propio gobierno ha reconocido abiertamente que ya no puede garantizar la cesta básica. La leche, los huevos, el azúcar, el café. Los envíos llegan con demora o directamente no aparecen. Las cuotas se reducen y los precios de lo que queda fuera del sistema controlado suben sin que los ingresos los acompañen. El salario promedio en Cuba ronda los 6.900 pesos cubanos mensuales. Al tipo de cambio del mercado informal, eso representa menos de $1 al día. Una madre que trabaja como auxiliar de limpieza o docente llega a final de mes resolviendo ecuaciones que la mayoría del mundo no sabría plantear. Decide qué se cocina hoy y qué se reserva para mañana. Improvisa con lo disponible, y cuando no hay, emerge la red invisible que sostiene todo. La vecina que tiene arroz, la prima que consiguió aceite, la amiga que sabe dónde habían huevos esta mañana temprano. Un viajero que visitó la isla el año pasado contó algo que se le quedó incrustado en la memoria. Estaba en el comedor de su alojamiento cuando la mujer que lo atendía, sin que él dijera nada, le separó una porción más abundante que al resto y le susurró: «Viniste de muy lejos, tienes que reponer fuerzas». No le cobró nada adicional. No aguardaba propina. Simplemente lo hizo porque era lo que correspondía hacer. Capítulo 4. La Habana que se fragmenta y la existencia que persiste entre las grietas. Detrás de las colas de racionamiento se levanta una ciudad que en otro tiempo fue una de las más espléndidas de todo el continente americano. Fachadas grandiosas, columnas, balcones de hierro trabajado a mano. La Habana fue construida para resistir siglos, y ha resistido. Pero sin mantenimiento, sin materiales, sin recursos para intervenir lo que el tiempo va erosionando, la ciudad se fragmenta en silencio. Manzana tras manzana aparecen frentes agrietados, inmuebles apuntalados con vigas de madera, techos hundidos, escaleras que ceden bajo el peso de familias que llevan décadas viviendo en el mismo piso sin que nadie acuda a reparar nada. Un vecino que fue filmado mientras abandonaba el apartamento donde había vivido más de medio siglo dijo únicamente: «Ya no resiste más. El edificio se viene abajo solo». Y no es únicamente la estructura lo que se deteriora. Las tuberías de La Habana son tan antiguas y tan descuidadas que la ciudad pierde entre el 40 y el 50% del agua que bombea antes de que alcance ningún grifo. En ciertos barrios, la pérdida trepa hasta el 70%. Más de 3 millones de cubanos, casi un tercio de la población, padecen escasez de agua. A principios del año pasado, más de 600.000 personas recibían el suministro en camiones cisterna. Y sin combustible, los vehículos de recogida de basura no salen a la calle. Los desechos se acumulan en las esquinas durante semanas, a veces durante meses. Pero entre esas paredes fragmentadas, las mujeres de La Habana hacen algo que ninguna estadística refleja con precisión. Sostienen la vida. Friegan, organizan, adornan con lo disponible. En una habitación sin pintura, con una sola bombilla cuando hay suministro, con un ventilador que funciona a medias, generan un espacio en el que uno entra y se siente recibido. No porque el entorno sea agradable, sino porque quien lo cuida pone en él algo que no se adquiere con dinero. Capítulo 5. ¿Cómo circula una ciudad sin carburante? En una ciudad con casi nada de combustible y sin transporte moderno operativo,
La gente se desplaza igual, únicamente de otra forma. La columna vertebral del transporte informal en La Habana es lo que los cubanos denominan la machina o el almendrón. Uno de esos automóviles americanos de los años 50, que recorre trayectos fijos como si fuera un autobús colectivo. Te sitúas al borde de la acera, levantas la mano, indicas tu destino, y el coche frena o sigue según a dónde se dirija. Un trayecto cuesta apenas 15 o 30 pesos, menos de un céntimo de dólar al cambio informal. En torno a las máquinas se articula todo lo demás que la gente mantiene en marcha a fuerza de ingenio. Bicicletas reconvertidas en taxi de pedales, motocicletas de fabricación soviética que todavía circulan décadas después de que desapareciera el país que las produjo, carretillas, animales de carga en las zonas rurales. Y la red más eficaz de todas, el boca a boca. Si una mujer del barrio de Miramar necesita trasladarse al hospital de Alamar, no consulta ninguna aplicación. Pregunta: ¿alguien conoce a alguien que va en esa dirección? ¿Alguien tiene un vehículo que puede desviarse? ¿Alguien tiene un familiar con moto? En media hora, el problema queda resuelto sin que haya mediado dinero y sin que nadie haya reclamado nada a cambio. Ese sistema invisible, sostenido por décadas de convivencia en espacios reducidos y recursos limitados, funciona con una eficacia que ningún algoritmo de movilidad urbana podría replicar. Suscríbete si este video te está revelando una Cuba que no habías imaginado. Cada semana traemos contenido así, y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te está moviendo de lo que vas viendo. Capítulo 6. 2 establecimientos, 2 universos, una misma acera. Aquí está una de las paradojas más difíciles de procesar de la Cuba de hoy. A la gente se le abona en pesos cubanos, pero cada vez más, con esos pesos no puede adquirir lo que necesita. Establecimientos enteros funcionan ahora exclusivamente en dólares estadounidenses o en otras divisas extranjeras. Si no dispones de moneda dura o de familiares que te transfieran dinero desde el exterior, quedas excluido de los productos básicos. El peso cubano sigue perdiendo terreno frente al dólar en el mercado informal. A mediados del año pasado, un dólar se cambiaba por alrededor de 400 pesos, y la tendencia continúa escalando. El resultado es una estampa que condensa mejor que ningún discurso lo que está ocurriendo en este país. En un lado de una misma acera habanera hay una tienda estatal de racionamiento, estantes prácticamente vacíos, iluminación escasa, olor a frigorífico que lleva días sin corriente. Una mujer aguarda en la fila con su libreta en la mano, lista para canjear su cuota mensual por lo poco que haya disponible ese día. En el lado opuesto de esa misma acera funciona un supermercado que únicamente acepta divisas extranjeras, bien iluminado, abastecido con productos de importación, carritos llenos, una música de fondo que suena a normalidad cotidiana. La misma mujer que espera en la cola con su libreta observa a través del cristal del supermercado sin traspasar la puerta, porque lo que hay dentro pertenece a un mundo al que ella no puede acceder con lo que percibe mensualmente. 2 cubanos pueden desempeñar exactamente el mismo trabajo, cobrar exactamente los mismos pesos y habitar mundos completamente distintos, dependiendo de si alguien en el extranjero les transfiere dólares o no. A mediados del año pasado, al menos 85 tiendas exclusivas en moneda extranjera operaban en la isla, la mayoría concentradas en La Habana, con 50 más anunciadas en el plazo de un mes. La economía se escinde en 2 mitades. Y quienes más lo padecen son las mujeres que no disponen de esa red de apoyo exterior y que tienen que estirar cada peso al máximo cada jornada. Capítulo 7. La sanidad que fue orgullo y hoy trabaja con linternas. Durante décadas, el sistema sanitario cubano fue la tarjeta de visita que el país exhibía ante el mundo. Atención médica gratuita, más facultativos por habitante que casi cualquier otro lugar del planeta. Indicadores de salud infantil equiparables a los de naciones desarrolladas. Ese sistema continúa en funcionamiento, pero hoy opera bajo una presión descomunal. Según datos de finales del año pasado, apenas 3 de cada 100 personas lograban encontrar el medicamento que necesitaban en las farmacias estatales. Los hospitales carecían de más de 2/3 de los fármacos que sus pacientes precisaban, y cuando la electricidad falla hasta 20 horas al día, los equipos de rayos X no operan, los ecógrafos se detienen, los escáneres pierden alimentación. Las intervenciones quirúrgicas programadas se aplazan si no revisten carácter urgente, porque el quirófano no tiene luz garantizada.
Las ambulancias tienen dificultades para conseguir combustible que les permita responder a un aviso. La mortalidad infantil ascendió a más de 8 por cada 1000 nacimientos en el primer semestre del año pasado, una de las cifras más elevadas en generaciones en este país. Y los propios médicos y enfermeras, los que conforman el sistema del que Cuba se ha enorgullecido históricamente, se han sumado a la mayor oleada emigratoria de la historia de la isla. Una enfermera de 34 años que emigró a España el año pasado, relató en una entrevista que la víspera de su partida asistió a un parto a la luz de una linterna porque se cortó la corriente durante su guardia, que no había medicación para inducir las contracciones, que la madre y el bebé salieron adelante, pero que esa noche comprendió que no podía continuar. Se marchó, y con ella se fue el conocimiento que Cuba había invertido años en formarle. Capítulo 8. Los paneles en el tejado y la resistencia que no solicita permiso. Con todo esto encima de la mesa, los cubanos no se quedan sentados aguardando a que alguien les solucione el problema. Reparan, se adaptan, inventan. En los tejados de La Habana han comenzado a proliferar paneles solares. Vietnam donó 4 parques solares, aproximadamente 80 megavatios de energía para una provincia cubana. China envió cerca de 5.000 sistemas solares para hogares particulares. Canadá está instalando cientos más en zonas rurales. La proporción de electricidad renovable en Cuba se elevó de alrededor del 4% a principios del año pasado al 17% al cierre del mismo. Para muchas familias, contar con unos pocos paneles en el techo representa ahora la diferencia entre la oscuridad absoluta y poder tener el ventilador en marcha, el teléfono cargado, algo de luz para que los niños estudien por la tarde. Y mientras tanto, en las azoteas de los inmuebles más envejecidos, hay hombres y mujeres que suben cada día a drenar el agua acumulada para evitar que el techo ceda sobre el piso de abajo. Ese es el compás diario aquí, actos pequeños y tenaces que mantienen una vida en pie. Una viajera que estuvo en La Habana el año pasado contó que lo que más le marcó no fue la arquitectura ni la música ni los automóviles clásicos. Fue entrar a la habitación que había reservado y encontrar que la propietaria había colocado flores frescas en la mesita de noche. Flores. En una habitación sin climatización, con una bombilla de 20 vatios, en un edificio con la pintura desconchada. Flores. Porque así interpretan la hospitalidad ciertas mujeres cubanas, no como un servicio, como una afirmación de que, a pesar de todo, la belleza todavía tiene cabida aquí. Capítulo 9. Los automóviles que no debían seguir circulando y siguen circulando. Los vehículos americanos de los años 50 que recorren las calles de La Habana son la postal que el mundo lleva de Cuba. Pero el motivo por el que continúan ahí no es el romanticismo, es la historia. Tras la Revolución de 1959, la importación de automóviles y repuestos americanos se cortó de golpe. La flota del país quedó inmovilizada en el tiempo. Alrededor de 60.000 de estos vehículos siguen en circulación hoy, aproximadamente la mitad de ellos fabricados en la década de los 50. Mantenerlos en marcha exige una habilidad que no se adquiere en ninguna academia. Sin piezas originales disponibles, los mecánicos cubanos instalan motores diésel, extraídos de embarcaciones o de maquinaria agrícola. Fabrican componentes de repuesto a mano. Improvisan soluciones que ningún manual técnico contempla. Un automóvil más antiguo que la independencia de la mayoría de los países, todavía rodando, porque alguien resolvió que no iba a dejarlo morir. Hay algo en esa imagen que comunica más sobre Cuba que cualquier análisis político. Antes del embargo, la isla era uno de los mayores receptores de automóviles americanos del mundo. Las calles de La Habana eran escaparate de los modelos más recientes que salían de las cadenas de producción de Detroit. Cuando el comercio se cerró, esos mismos coches no tuvieron alternativa. Avanzaron a mano, temporada tras temporada, sostenidos por personas que no disponían de nada con que sustituirlos. Lo que comenzó como consecuencia de un bloqueo se transformó, a lo largo de 6 décadas, en algo que nadie planificó. Un monumento rodante a la capacidad humana de prolongar la vida de lo que el mundo daba por terminado. Las mujeres que conducen estas machinas por las calles de La Habana lo hacen con la naturalidad de quien lleva toda la vida en ese asiento. Conocen cada socavón de cada calle. Perciben cuando el motor necesita descansar. Y cuando el coche se detiene en la ruta y alguien no lleva el importe exacto,
muchas veces responden simplemente, ya me lo darás cuando puedas. Así funciona Cuba. Capítulo 10. Las remesas, el dinero que atraviesa el océano. Para innumerables familias en Cuba, la diferencia entre mantenerse a flote y no llegar a fin de mes procede de fuera de la isla. Cuba recibe entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales en remesas enviadas por familiares residentes en el exterior. Si se añade lo que llega en equipajes, en productos, en medicamentos adquiridos y enviados desde Miami o Madrid o Ciudad de México, la cifra asciende considerablemente. Más del 90% de ese dinero proviene de cubanos que viven en Estados Unidos. Ese flujo ha descendido alrededor de un 70% desde su máximo histórico de aproximadamente 3.700 millones de dólares en 2019. Las restricciones a las transferencias, los costos de envío y las dificultades para retirar el dinero una vez que llega han enturbiado el canal. Pero el dinero continúa llegando, como puede, por donde puede, y también arriba de otras formas. Turistas y visitantes que tienen acceso a la isla han adoptado la costumbre callada de viajar con una maleta extra, cargada de medicamentos sin receta, de pasta dentífrica, de champú, de analgésicos, de antibióticos, de artículos que en cualquier farmacia del mundo se adquieren en 2 minutos y que en Cuba llevan meses sin aparecer en ningún anaquel. Un viajero contó que siempre lleva unos $300 en productos y los distribuye entre el personal del lugar donde se hospeda, para que los lleven a sus hogares, que no es filantropía, es que has compartido unos días con esa gente y no puedes marcharte sin hacer algo tangible. Otro describió el momento en que entregó un jarabe para la tos a una madre para su bebé, que la mujer se le deshizo en llanto, que él no supo cómo reaccionar, que el peso de ese silencio lo acompañó durante semanas. Así luce la supervivencia cuando se vuelve rutinaria. El equipaje de mano de un visitante desconocido, suplantando a un sistema que ya no alcanza para todos. Capítulo 11. El éxodo que deja la isla sin gente joven. Esta es la cifra que te paraliza. Desde 2021, más de 1 millón de personas han abandonado Cuba. Según algunas estimaciones, el país ha perdido cerca de 1/4 parte de su población en apenas 4 años. Es el tipo de merma que habitualmente solo se registra en escenarios de conflicto armado. Las cifras oficiales sitúan la población actual en torno a 9.700.000 personas. Estudios independientes apuntan a que el total real podría estar más próximo a 8,5 millones, y quienes permanecen son, año tras año, de media más mayores. La tasa de natalidad del país ha descendido a 1,29 hijos por mujer, la más reducida de toda su historia documentada. Los que se marchan llevan toda una existencia por la puerta. Médicos, ingenieros, profesores, jóvenes titulados que invirtieron años en formarse y que comprueban que esa formación no encuentra dónde aplicarse dentro de la isla. Madres que quieren para sus hijos algo que aquí ya no pueden ofrecerles. Muchos graban videos desde sus nuevos países, comparando su vida anterior con la actual. Un archivo silencioso y en crecimiento de personas que documentan la decisión más difícil de sus vidas: quedarse y resistir, o marcharse y comenzar desde cero en un lugar donde nadie te reconoce. Y cuando un país pierde a tanta gente en tan poco tiempo, no solo pierde fuerza de trabajo, pierde el porvenir que esas personas habrían construido aquí, los hijos que habrían nacido, los nietos que habrían crecido en esas mismas calles. Capítulo 12. Las que se quedaron y lo que hacen con lo que tienen. Y sin embargo, si conversas con cualquier viajero que haya estado en Cuba en los últimos años, casi nunca arranca hablando de los apagones, ni de las colas, ni de las fachadas desmoronadas. Arranca hablando de las personas, y específicamente, arranca hablando de las mujeres. La que lo recibió en el aeropuerto y de camino al alojamiento le explicó la ciudad entera en 20 minutos. La que le preparó algo fuera del menú porque percibió que llegaba agotado. La que le guardó el último sitio disponible en la máquina cuando él ignoraba que había que llegar con 15 minutos de antelación. La que le sostuvo el turno en la fila de la panadería porque tenía aspecto de no entender cómo funcionaba el sistema local. Cuba, con todo lo que tiene roto, guarda algo que no figura en ningún balance macroeconómico. Guarda mujeres que llevan décadas aprendiendo a hacer mucho con casi nada y que en ese proceso han cultivado una generosidad que no precisa de recursos materiales para manifestarse,
que han incorporado la certeza de que lo que se comparte no se empobrece, que han transformado la carencia en una forma particular de riqueza humana. Piensa en lo que eso requiere verdaderamente: perder el suministro eléctrico, la estabilidad alimentaria, el poder adquisitivo del sueldo, a los vecinos que emigran, la certeza sobre qué habrá mañana y aún así acoger a un forastero con calidez en lugar de reserva. Sería sencillo amargarse. Muchas personas con mucho menos lo hacen. Que tantas cubanas no lo hayan hecho es, en sí mismo, una forma de resistencia que no tiene etiqueta política. Un viajero lo describió como una pobreza extrañamente fértil, escasa en bienes materiales, abundante en la forma en que sostiene a las personas entre sí. Los niños de La Habana todavía corren y ríen en las aceras, junto a paredes que se derrumban, con una despreocupación dichosa que tiene algo de prodigio. La música sale por las puertas abiertas, porque no hay forma de contenerla. La salsa persiste, el dominó persiste, las tertulias en los portales persisten, y la mujer del segundo piso continúa bajando los escalones cuando divisa a alguien que no sabe a dónde ir. Capítulo 13. ¿Por qué llegó hasta aquí y hacia dónde puede ir? Cuba llegó a esta situación por dos razones que dependen enteramente de quién hable. La primera señala hacia afuera. El embargo estadounidense, vigente desde hace más de 60 años, ha cercenado el acceso de la isla a financiamiento internacional, a combustible, a comercio con la economía global. En julio del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas votó 136 países a favor de solicitar a Estados Unidos que levante el embargo. Apenas 9 votaron en contra. El propio gobierno cubano calcula que el coste acumulado asciende a decenas de miles de millones de dólares. La segunda señala hacia adentro. Las decisiones económicas adoptadas dentro de la isla, la gestión del Estado, las restricciones a la iniciativa privada, el control sobre la información y sobre la actividad política, son identificadas por economistas y por organismos de derechos humanos como factores que agravan una situación que el embargo por sí solo no explicaría en su totalidad. Las dos respuestas coexisten, las dos contienen una parte de verdad, y las dos colisionan en la sección de comentarios de cualquier contenido sobre Cuba como si fueran irreconciliables, cuando en realidad son dos capas superpuestas del mismo problema. Los especialistas que analizan la situación no expresan optimismo, describen una crisis que se profundiza en lugar de moderarse. Los paneles solares y la asistencia internacional contribuyen en los márgenes, pero están muy lejos de la escala que necesita una nación entera. Un panel en el tejado puede cargar un móvil. No puede reconstruir una red de distribución eléctrica, ni reabastecer una farmacia, ni repatriar a los médicos que ya cruzaron la frontera. Pero hay algo que ningún análisis económico termina de capturar completamente. Cuba sigue siendo el lugar donde una mujer que percibe menos de $1 diario y lleva 16 horas sin corriente, te coloca flores frescas en la mesita de noche, porque llegaste de lejos y hay que darte bienvenida. Y eso, en un mundo donde la amabilidad con frecuencia tiene precio de lista, vale algo que ningún informe institucional sabe cómo cuantificar. Si este video te ha aproximado a una Cuba que desconocías, suscríbete al canal. Cada semana traemos países, realidades y personas que el mundo moderno acostumbra a observar desde muy lejos. Dale like si hoy terminaste el video con una perspectiva diferente, y cuéntanos en los comentarios lo que más te conmovió: las mujeres, los apagones, el sistema de las máquinas, la libreta, ¿o hay algo que ya sabías y que este video te confirmó? Lo estamos leyendo todo. Nos vemos en el próximo destino.